prosperidad. Dios quiere que te vuelvas millonario. Yo quiero, y tú quieres saber la verdad sobre la prosperidad. ¿Hay una versión errónea? ¿Hay una versión correcta? ¿Cuál es la verdad? ¿A cuántos les interesa saberlo? A mí sí. Muy bien, aquí estoy con el Dr. Jim Richards y no conozco mejor persona a quien hacerle la pregunta. ¿Hay algo malo en los mensajes populares de hoy que todos juntos se llaman enseñanza de prosperidad? Es tan triste que una verdad de Dios se haya torcido tanto que se vuelva algo que alimenta la avaricia y el egoísmo y lo hace casi imposible para que las personas entiendan la realidad de Dios para prosperar y para poder vivir en abundancia. Pues eso resalta la pregunta. ¿Dios quiere que todos seamos ricos? ¿Sabes algo? Dios quiere que todos vivamos vidas prósperas. Él quiere que vivamos vidas donde las necesidades se cubran, que vivamos vidas cómodas, pero lo que más quiere es que vivamos esa clase de abundancia donde tengamos recursos para invertir en el mundo, cambiar al mundo, cambiar la vida de otros. La verdad es, la razón por la que el mundo está en la forma en la que está es porque la iglesia enseña que hay algo espiritual sobre ser pobre. Y los pecadores tienen el control de los recursos y Dios lo dejó muy claro muchas veces en las Escrituras que cuando los impíos tienen la riqueza, los impíos regirán y los justos se lamentarán. ¿Sabes? Si yo fuera Dios y fuera director de elenco, te elegiría a ti para ser especialista en esta área. Te diré por qué. James fue criado en pobreza extrema. Su papá era alcohólico. Su papá no contribuía a las finanzas de la familia. Además, se llevó el dinero también. Su madre ganaba $19 a la semana. Había 3 niños. En serio, te fue mal sí. de niño. Sí, la pobreza era normal para nosotros. Es más, éramos una de esas familias que heredan ropa y ya sabes, solo tenías un par de zapatos y recuerdo tomar cinta y pegarla alrededor de mis zapatos. Tenías lo que muchas personas tienen, una mentalidad de pobreza. ¿Es cierto? Ahora, explícame. ¿Qué es esta mentalidad de pobreza? En realidad se ha estudiado que después de varias generaciones. Explica. Sí, verás, sabemos y la Biblia nos dice que si algo pasa por varias generaciones, esto continuará en nuestros hijos y que eso no es porque Dios nos maldiga, es lo que el estudio revela. Dice que si 3 o 4 generaciones de niños crecen en la miseria, que para la 4ª generación vendrán al mundo programados para este tipo de vida y será muy difícil que ellos salgan de la pobreza cuando varias generaciones pasan por esto. Pero hay una luz al final. Sí la hay. De ese túnel. Y de hecho, a los 28, en realidad pensarías que tocó fondo antes. Se enfermó. Y debía mucho dinero a los doctores y los hospitales. Nunca les pagaste. No. Y un día decías una oración en tu propia casa y de pronto oíste, era su esposa. Ay, la rompí. No, solo bromeo. No, ella tampoco dijo eso. Pero es la verdad. Verás, pasé de pobreza desesperante a la mentalidad de pasarla. Y vives solo sobreviviendo. Apenas vives y agradecí a Dios por la comida un día y solo decía, Padre, te agradezco que nos ames, te agradezco por cubrir nuestras necesidades. Mi esposa dijo, Jim, estoy harta y cansada de que solo se cubran las necesidades. Dijo, no creo que este sea el plan de Dios, no creo que sea así como debamos vivir. Y yo en ese tiempo acababa de sanar. Y tardé unos 3 años de una enfermedad genética con la que nací y de la que no debí sobrevivir, debí morir. Y al final de esto sané y miré alrededor y estaba hundido en deudas y parecía imposible salir de ellas y apenas sobreviviríamos precariamente. Y comenzaste a estudiar la Biblia. ¿Qué te mostró Dios sobre el principio de siembra y cosecha?
Bueno, verás, lo primero que entendí sobre la siembra y cosecha es que la siembra y cosecha no es algo externo. No es como voy a dar algo y Dios me va a dar algo a cambio. Y eso es parte de este esquema de riqueza que se nos ha presentado y es inapropiado, si quieres. No es que vaya a forzar a Dios. La siembra y la cosecha es sobre algo que pasa en mi corazón y que yo lo invierto desde mi corazón generosamente y al desarrollarme donde el amor me motiva e invertir en el mundo e invertir en otras personas, cambia algo dentro de mí que me da la capacidad de recibir, o no solo de recibir, la capacidad incluso de percibir las oportunidades de riqueza. Jim, por su propia experiencia, salió adelante con principios bíblicos de las deudas, pero Dios no quiere que solo salgas de deudas. Él quiere que prosperes, cubras tus necesidades, las de tu familia y que cuides de... ¿Puedes imaginar poder cuidar de tu comunidad, cubrir las necesidades de otras personas? Es posible. Y cuando volvamos, quiero que nos enseñe un poco de eso. Explica. Sí, lo primero que Dios dijo al hombre fue: sé fructífero y multiplícate. Fuimos creados a semejanza e imagen de Dios y estamos diseñados para regir y reinar en la vida como reyes, y no debemos ser como plebeyos, debemos ser como reyes. Y una de las cosas que descubrí es que el primer lugar para iniciar es en realidad su voluntad. Esto es lo que en realidad Dios quiere, y comencé a ver que la Biblia dice: Dios se complace en la prosperidad de sus siervos. Comencé a ver todas esas promesas. ¿Y por qué es que hoy... si alguien está en el ministerio o es un cristiano firme, no debe ser próspero, no debe tener una gran casa? ¿Por qué? ¿Por qué esa mentalidad si es que originalmente debíamos ser bendecidos? ¿Sabes qué? Existe, esto es un engaño del mundo por parte del padre de todas las mentiras que se tejieron a la cristiandad a través de la historia. Y cuando estas mentiras aparecen en muchas formas, tratando de robarnos lo que Dios nos ha dado en su palabra a través de la obra final de Jesús. Y así tú ves estas mentiras manifestarse de dos formas. Las ves manifestadas en un concepto extremo de avaricia y complots de riqueza y toda clase de cosas. Pero luego está el otro lado de eso, donde hay algo espiritual sobre ser pobre, algo... Un aspecto que está... Es que el diablo trata de atraparnos de todas formas. Sí, así es. Él nos dirá cada mentira que posiblemente nos atraiga, pero la Biblia dice que la pobreza es la destrucción del pobre. Hombre, cuando eres pobre, tú no tienes tiempo para Dios, no puedes cuidar a tu familia, estás luchando, estás bajo presión y en realidad es una forma de tentación. Cualquier cosa, de acuerdo al significado de la palabra griega para tentación, cualquier cosa que causa que me desvíe, es algo que trata de seducirme a comprometer mi vida. ¿Es la pobreza una maldición? Sí, lo es. La Biblia es muy clara. La pobreza es una maldición de la ley, y eso nos lleva a la siguiente fase en mi jornada. Y descubrí que Jesús me liberó de la maldición de la ley. Y tú ves eso y dices: bien, y recuerdo decir: ahora Dios, sé que esto es cierto, sé que esta es tu verdad, pero no experimento tu verdad. Es que, en otras palabras, fuimos programados para el éxito con Adán y Eva, y luego vino la caída. Sí. ¿Qué pasó? ¿Nos reprogramaron de forma errónea? No nos reprogramaron, nos condicionaron. ¿Sabes que la mentira más vieja que Lucifer trajo al planeta Tierra fue que Dios no es bueno? Él no es alguien en quien confiar. Él no es alguien que hará cosas buenas por ti. Necesitas iluminación, y tú puedes hacerlo independientemente de Dios. La mentira más vieja del mundo. Tú hablas sobre... límites, fronteras imaginarias que nos limitan. Explica eso. Cierto. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice: guarda tu corazón sobre todas las cosas que guardes, porque de él manan los asuntos de la vida. Esa palabra asuntos pudo ser traducida como fronteras.
Y lo que eso nos dice que todas las limitaciones en la vida, tal vez creemos que ahí están, tal vez creemos que existen por la economía, creemos que existen por las circunstancias, creemos que existen por las personas que se nos oponen, pero la verdad es que las fronteras se determinan por lo que crees sobre ti mismo. Y descubrí que yo acepté una definición de mí mismo que se basaba en lo que fue mi vida. Y yo tenía que ver la palabra de Dios y decir, ¿quién dice Dios que soy yo? Y comencé a conectarme con el Jesús resucitado y a que soy una nueva creación. Cuando tú te conectas con el Jesús resucitado y te das cuenta de que las promesas de Dios, todas las promesas que Dios le ha hecho son para ti, cuando estás en Jesús, esa frontera se expandirá. Esas limitaciones van a desaparecer. ¿Sientes que has tenido limitaciones? Porque viniendo de donde vienes, teniendo ese pasado, es más, no podías estar económicamente peor que como estuviste. Me tienes que decir cómo fue que cambiaste todo a tu favor. Verás, este es Dios trabajando en tu corazón. Sabes, yo te diré algo. Cuando mi esposa y yo comenzamos a ver estos principios bíblicos, descubrimos que hicimos lo mismo con la pobreza y la enfermedad. Yo tenía una excusa para estar enfermo, nací con esto. No hice nada para que me pasara, es algo que genéticamente pasó. Y cuando tienes una excusa para algo, te justificas y vives con la excusa. Yo hice eso con la enfermedad. ¿Sabes qué? Descubrí que veía mi vida y decía, pues tengo estas facturas de doctores, no hice esto, no hice nada malo, no desperdicié mi dinero, no fui deshonesto. Pero ¿sabes qué? Era una excusa. Porque permitía que mi circunstancia definiera lo grande que podía ser Dios. Quiero decirte algo, Sid. Nos hincamos en el pie de la cama y nos disculpamos. Tenemos que pasar por eso. ¿Hay algo que podamos hacer para prosperar en los últimos días o es algo inevitable? Bueno, Isaac sembró en tiempo de hambruna y la Biblia dice que cosechó increíblemente. Y la Biblia muestra a José, Daniel, todas estas personas que prosperaron en situaciones donde debieron haber sufrido. ¿Y sabes qué creo? Creo que cuando los tiempos son difíciles, Dios hará que los creyentes brillen. Sí. Y será tanto el contraste. Así es. Que todos querrán ser creyentes. Cuando volvamos, quiero saber más sobre esto. Primero yo. Mío. Dime sobre la gracia de la generosidad como opuesto al egoísmo. Es algo fenomenal y queremos que nuestra prosperidad sea algo que aumente nuestra vida en todos los niveles, no solo financieramente. Y muchas veces cuando las personas comienzan a ver la prosperidad, se trata de obtener más, se trata de tener más. Y Pablo dice... Él dice, así como abundas en la palabra, en la ciencia y en todas estas cosas, abunda también en esta gracia. Y él habla de la gracia de dar. Y cuando comencé a leer la palabra de Dios, descubrí algo tan fenomenal. Y es la gracia, es esto, la habilidad de Dios que trabaja en todos, que nos hace fuertes. Es lo mismo, es una terminología diferente, es lo mismo que decir que el Espíritu Santo trabaja en mí, es lo mismo. Pero la gracia es como una moneda de dos caras. Solo puedes tener la gracia, la capacidad de recibir lo que seas capaz de dar. Y en realidad no estaba interesado en ser rico. Estaba interesado en cuidar a mi familia, servir a mi familia. Te digo, estaba interesado en invertir en el mundo, alcanzar el mundo para Jesús, para dar ministerios y ayudar a otras personas. Y así buscaba a Dios por la capacidad de regalar cosas. Y lo que comenzó a pasar es que comencé a tener la capacidad de reconocer y moverme en esferas de éxito y prosperidad en las que nunca me moví. Es más, Dios me mostró cosas que en el pasado habría desechado. Y Él me las mostró, caminé a ellas y ¡bam!, prosperé. Ampliaste tus fronteras. Es exactamente eso es lo que hacías. Esas fronteras, y debido a cómo la gracia trabaja en mi corazón, solo puedo funcionar si creo en la verdad, y esa verdad siempre expande mis fronteras. Que un contador había desfalcado mientras estaba fuera del país cada centavo que teníamos. Y una situación de desfalco típico. Nunca recuperas nada porque ya lo gastaron, lo usaron en algo. Y nosotros veíamos esto y, bueno, esto es tremendo. Y particularmente no fue hace tanto. A mi edad pierdes todo y comienzas todo de nuevo.
¿sabes qué? Y solo orábamos y servíamos a las personas, como siempre, y no lo hacíamos para recuperarlo. Y la verdad es que en unos 9 meses habíamos recuperado todo. ¡9 meses! 9 meses. Y en unos Eso es muy 18 bueno. meses, sí. Y hablamos de $170,000 para impuestos, aparte de lo que se robaron. Pero hablamos de que en 18 meses nuestro ingreso se duplicó. Muy bien. Hay personas viéndonos hoy como tú y dices: estoy desesperado, necesito ayuda. Quiero pedirle al doctor James Richards que ore una oración sobrenatural sobre ti para que te abras para recibir. Antes de orar, quiero decir algo. ¿Estás dispuesto a dejar todas tus excusas? No importa cómo llegaste ahí, no importa si es tu culpa, no importa si es culpa de otro. ¿Estás dispuesto a renunciar a esas excusas y decir: Dios es Dios, sus promesas son seguras, Jesús resucitó de la muerte, Él me liberó de la maldición para que pueda hacer esta jornada? Si tomas esta decisión, estás listo para recibir. Padre, en el nombre de Jesús, declaro vida, declaro bendiciones. Señor, te agradezco que el corazón de estas personas que escuchan estas palabras comience a explotar con una nueva capacidad, nueva esperanza, nueva actitud para creer en ti y caminar contigo en este camino de provisión. En el nombre de Jesús. Algo sobrenatural acaba de pasarte. Yo quiero que estudies tu Biblia en lo que Dios... Esto es exactamente lo que James hizo cuando fue desafiado por su esposa. Estudia lo que Dios te dice. Mételo a tu corazón y luego hazlo. Pero asegúrate primero de que Jesús sea tu Mesías y Señor. Es cierto. Asegúrate de arrepentirte de tus pecados. Dile que lo sientes y que crees que la sangre de